Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 6 en punto de la tarde del centro de la República, así que vamos dando inicio a nuestro segundo espacio abierto, ¿ok? La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Lo que habremos de trabajar en nuestra sesión. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir en línea, para que siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo. ¿Okay? Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Soy docente desde hace 14 años, tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Al campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación aquí en Prepandemia CEP. ¿Okay? El propósito de nuestra sesión, que prácticamente ya lo hemos abordado, lo abordamos desde el día miércoles, y es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega y tiempo y forma de cada tarea y actividad. ¿Ok? Ese es prácticamente nuestro propósito y vuelvo a dejarlo claro, es aclarar dudas. ¿Y cómo se aclara? Pues a través de esta explicación un tanto general, no nos metemos tanto a ciertas peculiaridades de la misma estructura, pero en sí tratamos de darles una explicación un tanto general, esperando que ustedes previamente ya hayan consultado todo el material necesario que está ahí colocado en la plataforma, que ustedes ya hayan indagado quizás también por su propia cuenta, para que lo que se pretende que ustedes aprendan pues se puede ir arraigando ahí en su mente y poderlo utilizar, ¿ok? El tema de nuestra sesión es el es el past progressive. El miércoles trabajamos con el present progressive. Hoy vamos a trabajar con el past progressive, ¿ok? En el foro de aprendizaje ya estuvimos pues indagando un poco de cómo utilizar este tema gramatical. Ya de hecho les hice algunas preguntas a varios de ustedes, donde les pedía que por favor me señalaran cuál es la diferencia entre el presente progresivo y el pasado progresivo. Algunos me respondieron y ahí pude leer sus respuestas y me dejó saber que ya distinguen entre uno y otro. De hecho, hasta los ejemplos que les pedí que pusieran, ya algunos lo pusieron, por ahí falló en uno que otro, pero cumple de algunos, digamos, de alguna manera. Ya vamos avanzando un tanto de acuerdo a lo que se ha pedido. Bueno, tengo una pregunta aquí enfrente y la pregunta dice: How do we use past progressive and present progressive? So how do we use them? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cuál es la manera correcta de poder utilizar estos dos tiempos gramaticales? Y aquí hago un paréntesis. Recuerden que ustedes están aprendiendo inglés a través de estructuras gramaticales y vuelvo a señalarles lo que les dije el día miércoles. No tenemos tanto tiempo de exposición al idioma, y dado que no tenemos tanto tiempo de exposición al idioma, lo que resta es estudiarlo de forma consciente, sabiendo o tratando de conocer qué partes conforman o constituyen a cada una de las estructuras. Si logramos hacer eso, créanme, si logramos hacer eso, podemos llegar a tener un nivel bueno de dominio del idioma, aunque ustedes no lo crean, sí es posible. La cuestión es que debamos ser conscientes de ello. ¿Por qué lo señalo? Eh, Me ha tocado que algunos me han comentado que lo mejor es aprender inglés con juegos, lo que les decía el día miércoles, porque otra vez volver a aprender el verbo to be, el pasado progresivo y cosas como esas, pues nomás no va dejando nada. Yo les contaba en algunos de ellos que está el Programa Nacional de Inglés, en el cual me tocó colaborar un tiempo, trabajar ahí durante un tiempo en este programa, el cual tiene como finalidad darles clases de inglés a nivel básico, es decir, primaria, y me parece que ya también tienen ahí a las secundarias. La situación es que de igual manera sigue siendo poquito el tiempo de exposición al idioma, porque sigue siendo poco, 2 horas a la semana me parece que llegan a tener 2 horas y media máximo. Y la situación es que como es muy poco y el programa trata de hacerlo como una especie de inglés funcional, no termina resultando. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo, una suma de tiempo suficiente para que el alumno, para que el estudiante pueda llegar a tener un buen dominio del idioma.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tenemos poquitas horas de inglés, cuando tenemos pocas horas de estudio en cuanto al inglés, pocas horas de exposición al idioma, lo único que nos resta es estudiar las estructuras. ¿Se puede llegar a tener un buen nivel del idioma? Sí, aunque no lo crean, sí es posible. Hay varias teorías del lenguaje donde dejan claro cómo se puede ir avanzando en cuanto al aprendizaje de un idioma a través de esto, ¿ok? Se lo señalo para que nos hagamos conscientes y sepamos qué hay que hacer exactamente, teniendo en claro que esta semana tienen dos estructuras gramaticales a manejar, dos. Aquí no hablamos del will, aquí no hablamos del didn't, aquí no hablamos del going to, aquí no hablamos del have to, aquí no hablamos de ningún otro tipo de estructura gramatical. Estamos hablando solamente de presente progresivo, actividad integradora 1, pasado progresivo, actividad integradora 2. ¿Ok? Lo señalo porque después de haber leído varias de sus tareas, estuve revisando varias de ellas, y varios tienen ya el dominio, otros tantos están como un poco confundidos. Yo creo, después de haber leído estas tareas de varios, que están utilizando en exceso el traductor sin darse cuenta qué es exactamente lo que tienen que hacer. ¿Por qué? No lo sé. Quizás no han revisado los recursos, quizás ni siquiera tienen idea qué tienen que hacer en sí porque no han leído cada una de las indicaciones. ¿Y por qué lo señalo? Si leemos las indicaciones con cuidado, las mismas indicaciones de cada tarea, las mismas indicaciones de cada ejercicio que tengan ustedes que hacer, les señala la estructura que tienen que utilizar. Si la estructura tiene verbo to be más verbos con ing, eso está en progresivo. ¿Qué tipo de progresivo? Pues es cuestión de averiguarlo. Si tiene is, am, are más verbos en ing, eso es presente progresivo. Si tiene was o were más verbos en ing, eso es pasado progresivo. ¿Y a qué voy con esto? Si la pregunta tiene presente progresivo, la respuesta tiene que tener presente progresivo. Tiene que haber concordancia gramatical. Les doy un ejemplo de lo que prácticamente siempre les he señalado en cada generación. Y algunos que sí le atinan tratan de poder, o más dicho, algunos que sí comprenden tratan de responder con la estructura. Que sí comprenden las estructuras me refiero, tratan de utilizar la estructura. Y si alguien te pregunta, ¿qué te gustaría hacer el próximo fin de semana? De pronto vienen muchas formas de responder y siempre les digo, antes de que te emociones a responder solo por responder, detente un segundo sabiendo que tienes que utilizar estructuras gramaticales porque estás estudiando un idioma en específico a través de esto gramatical. Detente un segundo antes de ponerte a contestar que de pronto, si es que no lo haces apropiadamente, no vas a hacer uso de la estructura. Entonces, la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo fin de semana? Y algunos tenderán a responder, jugar fútbol. Ok, la respuesta es parcialmente correcta, pero no tiene concordancia gramatical con la pregunta. Algunos responderán, yo quiero jugar fútbol. Ok, está la respuesta, pero no tiene concordancia gramatical con la pregunta. ¿Y a qué voy con esto? Dirán, entonces están mal esas respuestas. Ok, cumplen el fin primario de la comunicación, que es entender y ser entendidos, cumplen. Pero no puede haber una calificación pues un tanto alta como de un 8, un 9, un 10 o un 80 o un 90%, porque no permites ver, dejarnos ver a quien te está evaluando que sabes identificar y que sabes utilizar la estructura. Entonces, ¿eso podría arrojar una calificación aprobatoria al tipo de respuesta que acabe de señalar? Sí, pero no es más allá de un 70 o un 6% de un 6 de calificación. ¿Por qué? Porque solamente eres capaz de entender y darte a entender, pero no eres capaz de darte a entender a través del uso apropiado de la estructura gramatical que guarda concordancia con la pregunta. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a la pregunta? ¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? ¿Cuál podría ser? Tenemos aquí a alguien y dice Mariel. Mariel, ¿cuál podría ser esta respuesta que estamos buscando? La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el fin de semana? Compártenos tu respuesta, ya sea que actives tu micrófono o que redactes tu respuesta en el chat para que podamos ir viendo de lo que te estoy señalando. Por ahora lo puedes hacer en español, no hay ningún problema. Solamente estoy buscando algo en específico que es necesario
para que nos hagamos conscientes de esto que les señalo de la concordancia gramatical. Entonces, ¿cuál sería la respuesta apropiada a la pregunta? ¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? ¿Cuál podría ser? Esperamos tu respuesta, María, para que podamos avanzar, o activando tu micrófono, de igual manera escuchamos tu respuesta. Mariel, ¿estás por ahí? Necesitamos... ¿Cuál podría ser, Mariel? Así justamente, eso justo que acabas de decir, María, que para algunos podría ser algo tan obvio y algunos dirán, ay, está bien fácil. Bueno, para muchos, aunque ustedes no lo crean, no lo es. Yo trabajo desde hace tiempo a nivel universitario y me toca hacer revisiones de tesis y cosas así. Entonces, cuando me toca hacer estas revisiones de tesis, sigue existiendo estos fallos en el español. ¿Ya que voy con esto? Si nosotros tenemos fallos en el español, esos mismos fallos los vamos a llevar hacia el inglés. Exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de comunicarlos con unas preconcepciones que ya tenemos en cuanto a ciertas estructuras propias del idioma que ya manejamos. Y si este idioma que ya manejamos tiene fallos, esos mismos fallos los vamos a llevar hacia el inglés, los mismos. Y entonces, si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo fin de semana? Algunos dirán, jugar fútbol. Doy solamente un ejemplo. Algunos otros dirán, quiero jugar fútbol. Algunos otros quizás dirán, voy a jugar fútbol. Algunos otros dirán, jugaré fútbol. La respuesta correcta es justo, exactamente con lo mismo que está en la pregunta. Me gustaría jugar fútbol. Dirán algunos, pero pues querer es lo mismo, jugar fútbol es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, volviendo o entrando al punto que estamos tratando de aprender, que es el presente progresivo y el pasado progresivo. Si la pregunta que tratamos de responder en cuanto al, vamos a avanzar, en cuanto al pasado progresivo, por ejemplo, aquí enfrente tenemos una y dice la pregunta, What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? Ok. El día miércoles lo tuvimos a las 6, ahí hay un detalle en cuanto a la hora, pero en esencia es, en cuanto a la estructura, es lo que estamos buscando, está bien establecido. Y dice la pregunta, What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el pasado miércoles a las 4 en punto cuando nosotros iniciamos nuestro espacio abierto? ¿Cómo podremos responder esto? A ver, les vuelvo a señalar algo importante. Para poder construir oraciones en inglés, los sujetos, los pronombres son extremadamente importantes, súper, mega, ultra, hiper importantes. No los podemos omitir. De las tareas que ya revisé, hay varios que se les olvida, de pronto inician bien colocando sujetos, y dado que el español no requiere colocar a nuestros sujetos o a nuestros pronombres así no son tan necesarios, los podemos omitir. Podemos decir juego fútbol y no necesito decir yo juego fútbol. Puedo decir juegas fútbol y no necesito decir tú juegas fútbol. ¿Por qué? Porque el verbo tiene toda la información. Juego me indica quién. Es la primera persona del singular, en indicativo, en presente y cosas como esas. Me indica todo el verbo. Mientras que en inglés el verbo solamente dice la acción, no dice mayor cosa. Si ustedes en algún momento llegan a tener contacto con algún nativo que esté aprendiendo español, se darán cuenta cómo funciona su idioma, sobre todo aquel que esté aprendiendo español y todavía esté en un nivel básico. Y tienden a decir, yo jugar fútbol, yo correr todas las mañanas, yo dormir temprano. ¿Qué nos está señalando? Que el verbo no tiene mayor información que solo y únicamente la acción, que es forzoso colocar un sujeto para saber quién hace esa acción. Y entonces, si yo digo I play football, you play football,
he plays, she plays, and it plays, que serían los únicos que tienen cierta variación, sobre todo en presente simple. We play, you play, and they play. Y se me ocurre la maravillosa idea de quitarle a los sujetos. Ahí solamente diría, si es que le vuelvo a poner el sujeto, I play, yo jugar. You play, tú jugar. We play, nosotros jugar. You play, ustedes jugar. They play, ellos jugar. Y entonces, si se me ocurre quitarle al sujeto, si se lo quito, se darán cuenta ustedes que solo y únicamente decimos jugar, 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 jugar. Pero ¿quién? No hay quien sea responsable de esa acción si nosotros no lo colocamos de manera clara, ¿ok? So we need to use personal pronouns, maybe subjects, maybe names, and something like that, okay? So I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to look for a verb, in this case, maybe read, listen, study, watch, talk, look at, and dance, maybe, okay? Then you have to try to use these ingredients into the structure we are trying to learn, in this case the past progressive tense, okay? So we need to use was and maybe were. So we also need to use or in this case we need to use the ing ending, and we then we have a possible answer. I was listening to the class. I was listening to the class. In present progressive, we were using is, are, and n. I am listening to the class. In past progressive, we need to use was or were. I was listening to the class. It is gonna be the same. I mean, listening is gonna be the same as in present progressive, but in past progressive, we need to use in this case was or were. Okay, but maybe the idea using in this case ing ending in listening, or maybe reading, or maybe in studying, watching, talking, looking, and dancing, it is gonna be like the same. But the only thing that we are going to change is was and were. Okay, so the question says, what were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? Entonces, ¿qué estabas haciendo el pasado miércoles a las 4 de la tarde cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Usa un sujeto, usa was o were, usa un verbo y agrega el ing. Y entonces, was para I, was para he, para she, para it, were para you, were para we, you, and they. La pregunta dice, what were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo a las 4 el miércoles pasado cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Construye, por favor, una oración. Te escuchamos, María. Muy bien, María. Así, justo. Excelente. Justo así, María. Ahora, le señalaba yo la vez pasada, bueno, fue en otra generación, que me decían que la actividad integradora número 2 los confunde porque les piden cosas así muy específicas. ¿De qué estabas haciendo antes del robo, después del robo, durante el robo? Hazle unas preguntas a tu vecino. Y dicen ellos que los confunde porque no saben con qué persona responder. Que por qué no tendría que ir el you cuando viene la pregunta. Dice, what were you doing last Wednesday? Dicen ellos, nosotros aprendimos que el sujeto que está en la pregunta es el sujeto que tengo que utilizar en la respuesta. Y les señalaba a ellos, y al igual que a los que lleguen a ver este video y a los que están aquí presentes, ese you funge la misma función como si habláramos en español. Vean cómo suena en español. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué estabas haciendo tú antes? O más dicho, ¿qué estabas haciendo el pasado miércoles a las 4? ¿Qué estabas haciendo? Y entonces piensa que en el momento que tengas que responder, no puedes utilizar el mismo sujeto porque te están preguntando a ti. Y entonces no puedes decir, sonaría extraño decir, ¿qué estabas haciendo a las 4 del pasado miércoles? Y digas tú estabas escuchando canciones. No tiene sentido ese tipo de respuesta, sabiendo que el you hace referencia a la persona que tengo enfrente, a quien le estoy preguntando directamente. Esa persona tendría que responder con I, justo como acabó de hacer su compañera Mariel, ¿ok? I was reading, I was listening, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Así de sencillo.
Ahora, la actividad integradora número 1, en varios de sus número 2, perdón, en varios de sus apartados les pide información en específico y precisa. Sobre todo les señala cuando llegan a la sección de la familia, hay una sección donde dice con quién vives y tienes que responder con quién vives. Y señala ahí qué estaban haciendo cada uno de los miembros, por ahí me parece, no sé si sea tan específico o tan de la manera que lo estoy diciendo, pero es prácticamente eso, pide, ajá, ¿y qué estaban haciendo cada uno de los miembros de la familia? Y entonces algunos tienden a confundirse y comienzan a poner por ahí, they were running, they ran, they played, they studied. Y le señalo, te está preguntando que qué estaban haciendo, no qué hicieron. Es distinto el pasado simple. ¿A qué voy con esto? En su actividad integradora número 2, el estelar de las respuestas es el pasado progresivo. Puede llegar a suceder, o más dicho, podemos llegar a utilizar el pasado simple, aquel que utiliza el did en negación y en pregunta. Sí, sí podemos, pero el estelar de esa actividad integradora número 2 es el pasado progresivo. No existe el will, no existe el be going to, no existe el would like to, no existe el have en cuanto al presente perfecto, no existe ahí. El único tiempo gramatical pertinente o el único tiempo gramatical que se debe utilizar ahí es el pasado progresivo. En algún momento podría aparecer el pasado simple, sí, pero el estelar es el pasado progresivo. En la sección de preguntas, no hagan preguntas que todavía no conocen. Me refiero a que hay tiempos gramaticales que aún no conocen y de pronto utilizan tiempos que no van. Me dicen algunos, pero yo sí sé, es decir, ya tomé clases de inglés, puedo hacer ese tipo de preguntas. Siempre les señalo. Solamente recuerda que cuando se te evalúa tu actividad integradora número 1, a los que ya les he evaluado las actividades, eh, se te pidió en algún apartado que por favor pusieras las referencias, es decir, de dónde es que aprendiste el punto gramatical. Porque me dicen algunos, a mí me enseñaron que solamente hay que poner referencias si es que saqué la información, si es que aprendí o saqué o utilicé información de alguien más. Y les señalo, no, no es en sí eso lo que estamos buscando, sino que tú consultaste algún material, viste algún video, revisaste algo en específico. Esa es la fuente de donde te nutriste para utilizar la estructura gramatical. Entonces, si viste un video, hay que citar ese video, hay que referenciar ese video hasta la parte final de tu documento y ahí pon, ok, ya les dejé de hecho hasta el manual para que sepan cómo poner la referencia. Entonces, también es importante ese apartado. Bueno, este es el pasado progresivo. Ahora, if you want to use the past progressive, or in this case, the past continuous tense, so you need to think about that you have to use it in an affirmative manner, in a negative way, and in questions. Okay, so this in this kind of sentence, you are learning how you may construct sentences using the present progressive tense. So now we need to learn how to create sentences, in this case, in a negative manner, okay? So we need to use this structure in a negative manner as well, all right? So how do you construct a negative sentence using the past progressive tense, okay? So it's very simple. You need to use, again, people at the beginning, person, subject, then you need to use was or were, and you have to add not. And then you have to use the verb. So you may say something like this: I was not listening to the class. I was not listening to the class. I was not listening to the class. It's really important for you to know that not goes after was and before listening. I mean, you don't need to put not at the beginning of the sentence. You don't need to use not at the end of the sentence. You need to use not after was, before listening, in this case, using the verb in this case, okay? So the sentence says, I was not listening to the class. I was not listening to the class. So what were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? Ahora, tiempo de construir una afirmación negativa. ¿Qué
no señale que ustedes o que me indique a mí que ya van comprendiendo cómo hacer negaciones, afirmaciones, negaciones y preguntas. Eso es lo que tienen que hacer para para manejar cualquier estructura gramática. Afirmar, negar y preguntar. ¿Cómo podría quedar tu oración, Mariel? La misma idea que ya me habías compartido en afirmación, ahora trata de ayudarme a crearla en negación. Te escuchamos, Mariel. Así justamente. Así, exacto. Esa es la respuesta. Y vuelvo a señalar. Pareciera tan obvio, tan sencillo, pero aunque ustedes no lo crean, lo que para uno es sencillo, para otros no lo es. ¿Ok? Hay personas que no se le da el aprendizaje de los idiomas y es muy complejo de pronto tratar de colocar palabras, sobre todo teniendo en claro, les decía en otra generación, que cuando aprendemos un idioma terminamos, si es que no lo pudimos hacer en ciertos momentos de nuestra vida académica, terminamos de entender cómo funciona nuestro propio idioma y dices, ese era un verbo, este era un adverbio, este era un adjetivo, este es un sujeto y cosas así. Nos ayuda mucho también a mejorar en nuestro propio idioma, aunque ustedes no lo crean. Bueno, si ya construimos afirmaciones, si ya construimos negaciones, so now we need to construct questions. In this case, we are going to use yes, no questions. Okay? So, how do you create a question using the past progressive tense? Again, you need to use at the beginning. Not in this case, it's not going to be at the beginning. You need to use subjects. You need to use verbs in this case, and you need to finish by using a question mark. So at the beginning, in a question, at the beginning, you need to use was and where. Then you need to use a person, a subject, a pronoun. Then you need to use a verb. Okay, you need to add at the end or put it at the end, ing ending in this case. And then you have to finish by using the question mark. So the question says, was I reading? Were you listening? Was he studying? Were they dancing? Were we looking at a movie? Was she studying? Was she watching? Was he talking? Was I talking? Tiempo de crear preguntas. Y preguntas sobre todo de sí o de no, que les decía en algún momento. Si nosotros comenzamos o entendemos cómo construir preguntas de sí y de no, podremos después comenzar a construir preguntas utilizando las double edge questions, que prácticamente lo único que tendremos que hacer es agregárselas a esta base. En algún momento esas preguntas tendrán otro tipo de estructura, dirán algunos. Sí, llega a haber ciertas variaciones, pero si nos aprendemos esta base, ya de ahí vamos de gana. Y entonces la pregunta dice, ¿Was I listening to the class? Si es que me estoy preguntando a mí mismo quizás, ¿estaba escuchando música? ¿Estaba escuchando la clase? O a lo mejor que esta misma pregunta se la estoy haciendo a alguien porque yo no me acuerdo. Oye, ¿te acuerdas si estaba escuchando la clase? Ahora, tiempo de construir con la misma idea que ustedes ya construyeron, si es que construyeron una, al momento de que vayan viendo este video. Y dice, ¿Were you listening to the class? Entonces, ¿a qué voy con esto? Con la idea que ustedes ya fueron construyendo, teniendo en mente desde la afirmación, la negación, con esa misma idea construyan la pregunta. Y en este caso, pregúntenme o pregúntenle a la persona que esté enfrente de ustedes. En este caso soy yo. Colóquenle where y coloquen you. Y después el resto de la idea que ustedes ya tuvieron en la afirmación o en la negación. Y entonces la pregunta, por ejemplo, con listening quedaría, ¿Were you listening to the class? ¿Estabas tú escuchando la clase? ¿Cómo quedaría tu pregunta, Mariel? Si me preguntas a mí, colócale where, colócale you y deja el resto de los componentes de tu idea. Te escucho, Mariel. Excellent. Thank you, Mariel. Thanks. Muchas gracias, Mariel. Así de sencillo. Ya Mariel nos compartió esa afirmación y decía Mariel, I was washing the dishes. Su negación, I was not washing the dishes. Y por último, pregunta ella, were you washing the dishes? Tengo ya las tres. Ahora,
Les decía el día miércoles que si ustedes quieren aprender inglés y sobre todo hacer como mentalmente un repaso de las estructuras gramaticales que van aprendiendo, siempre es recomendable, los digo porque en algún punto yo también lo hice, es aprenderse las estructuras gramaticales con un ejemplo, con uno solo. Por ejemplo, Mariel tiene en su mente wash the dishes. Esa idea me puede ayudar para aprenderme todas las estructuras gramaticales del inglés. Y entonces, ¿cuáles podrían ser estas benditas estructuras gramaticales del inglés? Las básicas son las siguientes. Ahorita regresaré a estas preguntas y voy a mostrarles una tablita para que veamos estas estructuras. Vean, en inglés existen tres grandes tiempos gramaticales. Tres, solo tres. Me dirán algunos, no es cierto, yo aprendí que existen más, me están mintiendo y cosas así. No, no les miento, solamente hay tres. Al igual que en español, presente, pasado y futuro. Tres tiempos, presente, pasado y futuro. Pero esos tres tiempos tienen diferentes presentaciones. El presente en versión simple, el presente en versión continua, el presente en versión perfecta, el presente en versión perfecta continua, el pasado en versión simple, el pasado en versión continua, el pasado en versión perfecta, el pasado en versión perfecta continua, el futuro en versión simple, el futuro en versión continua, el futuro en versión perfecta y el futuro en versión perfecta continua. Es decir, presente, pasado y futuro tienen una versión simple. Presente, pasado y futuro tienen una versión continua. Presente, pasado y futuro tienen una versión perfecta. Presente, pasado y futuro tienen una versión perfecta continua. En total tenemos 12 formas, ¿ok? 12 formas. ¿Y cómo suenan estas formas? Digo en presente, yo como galletas. Ahí está en negación porque la dejé en esta inversión en negación que me gusta colocarla sobre todo para que vean los auxiliares que se utilizan. Y digo, yo como galletas, presente simple. Yo estoy comiendo galletas, presente continuo. Yo he comido galletas, presente perfecto. Yo he estado comiendo galletas, presente perfecto continuo. Pasado, yo comí galletas, pasado continuo. Yo estaba comiendo galletas. Pasado perfecto continuo. Yo había comido galletas. Pasado perfecto, a pasado perfecto nada más era yo había comido galletas. Pasado perfecto continuo. Yo había estado comiendo galletas. Futuro simple, porque esto es con el will. Yo comeré galletas. Futuro continuo. Yo estaré comiendo galletas. Futuro perfecto continuo. Yo habré comido galletas. Futuro perfecto continuo. Anterior al perfecto. Futuro perfecto continuo. Yo habré estado comiendo galletas. Es la misma idea, pero en cada una de estas estructuras gramaticales. Entonces, yo los invito a que lo que sea que ustedes vayan aprendiendo en cuanto a estructuras, porque ya vieron algunas estructuras en el módulo 6, ahora estamos en el módulo 7 y habrán de aprender el presente progresivo, pasado progresivo, el presente, el pasado simple, los futuros, y con eso vamos a terminar. Que estos cuatro tiempos o que estas estructuras que van a aprender o que están ya aprendiendo, apréndanselas con un ejemplo. Si Mariel, por ejemplo, ya nos dio lo de lavar los platos, trata de aprendértela con eso. Es decir, apréndete el presente progresivo con esa idea. I am washing the dishes. Apréndete el pasado progresivo con esa idea. I was washing the dishes. Apréndete sus versiones en afirmación, negación y pregunta de cada uno de estos dos tiempos que ya aprendiste. I was not washing the dishes. I am not washing the dishes. Preguntas. Are you washing the dishes? Were you washing the dishes? Te servirá aunque no lo creas para después ir asociando, ¿ok? Una recomendación para que ustedes puedan tomarlo en consideración para ir aprendiendo. Facilita muchas cosas, ¿ok? Perfecto. Entonces regresamos al punto donde estábamos. ¿Cómo puedo hacer preguntas, pero esta vez utilizando las double-edged questions? Ok. If you want to create questions using the double-edged words in this case. So you may use again at the beginning was or were plus
personal pronouns plus verbs plus ing form plus a question mark. So at the end, sorry, at the beginning, in this case, at the beginning, so you may use the double-edged questions or the double-edged words. Maybe what, how, when, where, why, what for, and who with. What, qué, how, cómo, when, dónde. ¿Cuándo, perdón? Where, dónde, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. Y entonces quiero preguntar, why were you listening to the class? ¿Por qué estabas escuchando la clase? What were you listening to the class for? For significa para, y este lo utilizamos junto con el que para decir, what were you listening to the class for? ¿Para qué estabas escuchando la clase? Y entonces María ya nos dio una pregunta que decía, were you washing the dishes? Si le agregas una double-edged question, ¿cuál le podrías agregar, Mariel, para hacer una pregunta un tanto más específica? Te escuchamos. Excellent. Thanks, Mariel. Muy bien. Why were you washing the dishes? ¿Por qué estabas lavando los platos? A ver, dime por qué. ¿Para qué estabas lavando los platos? ¿Dónde estabas lavando los platos? ¿Cuándo estabas lavando los platos? ¿Cómo estabas lavando los platos? Lo único que requerimos es colocar las double-edged questions at the beginning y eso es todo para poder construir. ¿Ok? Nuevamente les dejo esta tablita que ya les había explicado para que si ustedes desean tener ahí como un conglomerado de los tiempos gramaticales, ustedes aquí en este módulo solamente habrán de aprender el presente progresivo, el pasado progresivo, es de esta semana. La semana 2 van a aprender a utilizar el pasado simple. La semana 3 van a aprender a utilizar el futuro utilizando el futuro simple y el futuro idiomático. El futuro simple es el will, el idiomático es el be going to, además de aprender a utilizar el would like to, ¿ok? Me dirán algunos, entonces el perfecto y el perfecto continuo no lo vamos a aprender. No, aquí en este módulo no aparece dentro de su programa. Se los pongo, sin embargo, aquí enfrente esta tablita para que ustedes vean qué existe en cuanto a las cuestiones básicas de manejo del idioma. Esto es lo básico que hay que manejar. Y con esto podemos comunicarnos, aunque ustedes no lo crean, en una muy buena medida. Ya a partir de esto podemos comenzar a colgarle mayor información ahí como para adornar, dirán algunos, pero esto es lo que sostiene el resto de lo que vayamos aprendiendo. Les decía en otra generación a sus compañeros, es como construir una casa. Una casa tiene sus bases estructurales, como, no sé, los cimientos, los castillos, las cadenas. Eso que sostiene el resto de la construcción. Hay bases. Bueno, lo mismo sucede con la gramática, que son las bases del idioma, que con esas bases permite que lo demás que podamos agregarle puede sostenerlo. ¿Cómo que? Como el vocabulario que podamos colocarle ahí a un lado. Es importante aprenderlo, sí, pero dirán algunos, solo vocabulario no va a comunicar mucho, mientras que aprender una estructura te va a permitir comunicarte de mejor manera. Con solo vocabulario sí puedes comunicarte como lo haría un niño de primaria o algún niño que está aprendiendo a hablar recién un idioma que diga mamá, papá, agua, correr, comer. En un contexto en específico podrías comunicarte, sí, porque pues más allá de solo utilizar la estructura, la misma palabra por sí misma significa algo en un contexto específico. Si el niño dice mamá, está buscando a su mamá, necesita algo de la mamá. Si dice papá, de igual manera. Si dice agua, entendemos que tiene sed. Si dice, no sé, alguna palabra dentro de un contexto en específico, entendemos qué quiere o qué necesita. Pero ya después de ello, para podernos comunicar de una manera más efectiva, no es suficiente solamente aprender vocabulario y decir perro, casa, agua, comer. Pues no, ¿ok? Las estructuras nos ayudan para poder sostener el resto de lo que vayamos aprendiendo, ¿ok? Perfecto. Llegamos a la sección de dudas o preguntas. Tratamos de buscar si tienen ustedes justo alguna duda, alguna pregunta, algo en específico en lo que ustedes dicen que los ayudemos. Es tiempo de externar sus dudas o sus preguntas. Mariel, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que desees que te apoyemos? Te escuchamos. De nada, Mariel. Thank you. Perfecto.
dado que no hay dudas o no hay preguntas, vamos a abordar el proyecto integrador número 2 para irles señalando algunas cosas, ¿sale? Sobre todo tratando de evitar o que ustedes eviten errores comunes que cometen la mayoría de estudiantes. ¿Y a qué me refiero con errores comunes? Vuelvo a repetir lo que ya he dicho hace pues unos minutos. A veces no somos conscientes que estamos aprendiendo estructuras gramaticales. Eso es lo que estamos haciendo, aunque ustedes no lo crean. Algunos dirán, pero es que yo, por ejemplo, en algún momento me tocó calificar alguna tarea de uno de sus compañeros que tenía mucho texto, mucho. Y así como ustedes dirán hoy en día cuando ven algún mensaje ahí en, no sé, en alguna red social y está mucho en cuanto al uso. Hay mucho texto y ustedes pues de hecho es lo que dicen, mucho texto y hasta como que da flojera leerlo. No estoy diciendo que a mí me dé flojera leer sus trabajos, sino me refiero a que no cumple en cuanto al uso de la estructura. Y entonces, si no somos conscientes que esta semana hace uso del presente progresivo y del pasado progresivo, lo único que vamos a hacer es comenzar a redactar, poner eso en un traductor, copiarlo y pegarlo. ¿Y a qué voy con esto? Me tocó revisar algunas de las tareas ya de las que han enviado y así como otras generaciones. Siempre sucede eso, no sé por qué, algo pasa por ahí que se nota que eso está hecho en el traductor. Copiaron, pegaron, pero no se dieron cuenta que hay palabras que están en español. Y de hecho hasta oraciones casi completas que están en español. ¿Y por qué es que están en español? Dirán algunos. Eh, que a lo mejor alguien más lo pegó, cosas así que una vez me dijeron, le señalaba, no, es parte de tu texto porque tiene concordancia en cuanto a lo que ha estado, lo que vas escribiendo. La cuestión es que lo redactaste mal. Y como está mal redactado, en ocasiones el traductor pues no lo ayudamos lo suficiente porque no tiene tampoco esa gran habilidad de poder interpretar lo que querías decir. Y quizás esa palabra está mal escrita, quizás esa palabra tiene algo de más, no sé. La situación es que por eso es como no la reconoció dentro de su base de datos, no pudo hacer la traducción de esa palabra o de esa frase y te la dejó así completa. ¿A qué voy con esto? Cuando hagan uso del traductor, por favor, no solo copien y peguen, sino lean lo que acabaron de pegar. Si no leen lo que acabaron de copiar y pegar, va a suceder eso. Y les digo, ha sucedido, ya sucedió, de hecho sucedió en alguna de las tareas de las que han enviado de esta semana ya algunos, y ya les puse ahí que tales respuestas están en español, ¿a poco no se dieron cuenta? Completamente en español, ¿ok? Otro detalle de sus actividades integradoras. Recuerden que hay secciones donde les piden responder, hacer preguntas que como les digo es la forma de evaluar su habilidad para utilizar la estructura gramatical, afirmando, negando y preguntando. ¿Cómo hacen afirmaciones, negaciones y preguntas con el presente progresivo, con el pasado progresivo? Bueno, hay una sección, si es que no lo han notado, también en la actividad integradora 2, en la 3, en la 4, va a aparecer esa sección que les pide hacer preguntas, pero no son preguntas de cualquier tipo. Tienen que ser preguntas con el uso de la estructura gramatical de la semana. Me dicen algunos, y no podemos utilizar otro tipo de preguntas con otro tiempo gramatical. Sí, mientras aparezca al menos una del tiempo gramatical de la unidad, ¿ok? Al menos una tiene que aparecer para ahí para que me dejen ver que ya entendieron cómo se hacen afirmaciones, negaciones y preguntas. Es muy importante aunque ustedes no lo crean, ¿ok? Extremadamente importante. Otra cosa, no coloquen doble signo de interrogación, o dos dirán algunos, el de apertura y el de cierre. En inglés solo existe el signo de interrogación de cierre, no existe el de apertura, solo existe el de cierre, ¿ok? Es importante porque ya tareas que revisé tienen varias, como tres, como cuatro, sí, fueron cuatro, le colocaron doble signo de interrogación, el de apertura y el de cierre. No existe en inglés eso. En inglés solamente existe el de cierre, ¿ok? Pónganlo mucho, muy en mente. En cuanto a su audio, que es lo que algunos me escribieron, de hecho ya me escribieron para preguntarme que qué pasa si se pasan del tiempo, y ya lo dije el día miércoles. No pasa nada, es decir, no tiene efecto negativo en su calificación, porque yo lo que busco es que ustedes tengan fluidez.
Y si lo hacemos en un minuto, minuto y medio el audio, de pronto lo único que hacemos ahí es que hablen rápido. Empiezan a decir y no se entiende qué están diciendo. ¿Ok? Yo busco que tengan fluidez y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, sino tiene que ver con evitar dudar y hacer muchos cortes al momento de estar hablando. ¿Ok? Eso es lo que busco. No estoy en sí calificando muy de lleno la pronunciación porque tengo en claro que ustedes recién están aprendiendo inglés. Entonces la pronunciación pasa a un segundo plano. Lo que busco es que tengan esa fluidez necesaria. Ya con el paso del tiempo, si ustedes siguen practicando y aprendiendo inglés, habrán de pulir esa situación para poder pronunciar de una forma adecuada. ¿Ok? Entonces, actividad integradora número 2, toda completa va en pasado progresivo. Todas sus secciones van en pasado progresivo. ¿Pueden utilizar el pasado simple? Sí. Si vean los videos que ya les dejé ahí cargados, les enseñan cómo poderlas utilizar, porque una interrumpe a la otra. Puedo decir, I was watching a movie when the telephone rang. Estaba viendo una película cuando el teléfono sonó. Estaba escuchando una película cuando el teléfono sonó. La primera está en progresivo, la segunda está en pasado simple. La segunda interrumpió al progreso, a la progresión de la primera acción. Yo estaba escuchando, yo estaba viendo, yo estaba durmiendo cuando algo apareció. I was talking to Mariel, por ejemplo, que está su compañera Mariel aquí. I was talking to Mariel when my cell phone, I don't know, rang. Estaba platicando con Mariel cuando mi teléfono sonó. Justo en ese momento algo apareció. ¿Ok? Entonces, aquí enfrente tienen esta pequeña diferencia, y sí es pequeña porque solamente es una palabra en sí, la que cambia el significado si es presente o pasado. ¿Y por qué las estoy colocando? También sucede en cada una de las generaciones, porque no, seguramente se confunden al momento de hacer las tareas, que responden la primera actividad integradora con pasado y responden la actividad integradora número 2 con presente. Es decir, la primera que te pregunta, ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared? La responden diciendo, el hombre estaba jugando, el hombre estaba durmiendo. No tiene relación un tiempo con el otro. Actividad integradora 1, todo en presente progresivo. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. Actividad integradora número 2, todo en pasado progresivo. Actividad integradora 1, sí, presente progresivo. Yo estoy durmiendo, por ejemplo. I am sleeping. Actividad integradora número 2, pasado progresivo. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con este cuadro comparativo? Que se den cuenta entre el uso del presente y el uso del pasado continuo o pasado progresivo, que es exactamente el mismo. ¿Qué diferencias ven? Por ejemplo, en la parte inferior dice afirmativo, you are playing. Afirmativo en progresivo, pero pasado, you were playing. ¿Qué quiero que vean? Que el you es el mismo que en afirmativo. Que el playing es el mismo que el you es el mismo en presente progresivo, el you en pasado progresivo es el mismo. Playing en presente progresivo es el mismo, playing en pasado progresivo es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Solamente cambia lo del medio. Ese puentecito, dirán algunos, que utilizamos, en este caso utilizando el verbo to be. Y digo, you are playing, tú estás jugando. You were playing, tú estabas jugando. Negativo, you are not playing, tú no estabas jugando. No estás jugando. You were not playing, tú no estabas jugando. Interrogativo, are you playing? ¿Estás jugando? Interrogativo en pasado progresivo, ¿estabas tú jugando? Que quiero que vean o que noten lo que ya les señalé. Que lo único que va a cambiar entre el presente progresivo y el pasado progresivo es este bendito verbo to be. Los otros ingredientes van a terminar siendo los mismos. Lo único que va a diferenciar uno del otro es el uso de is, de are o am, o de was o were. ¿Sale? Es muy importante, aunque ustedes no lo crean, para que comiencen a diferenciar uno del otro. Actividad integradora número 1, todo en presente progresivo. Actividad integradora número 2, todo en pasado progresivo. ¿Sale? Importante. Bueno, entonces, para ir cerrando nuestra sesión,
Voy a volverles a colocar el cuadrito que les había puesto hace ratito, simple y sencillamente para que ustedes puedan tener en consideración este cuadro, porque les va a permitir entender las bases necesarias en cuanto a las estructuras gramaticales del inglés, que ustedes en este módulo habrán de prácticamente solo utilizar la sección verde y la sección amarilla, la sección azul y roja. Si ustedes quieren seguir aprendiendo inglés, pueden llegarla a aprender más adelante, pero a lo que voy con esto es que tengan en claro qué es lo que van a terminar utilizando. Como les digo, es prácticamente la sección verde y la sección amarilla. El azul y el rojo es de un nivel intermedio de inglés, dirán algunos. El will ya aparece también ahí por ahí, pero en sí es un nivel intermedio de inglés, sobre todo en estos tiempos perfectos, es de un nivel intermedio de inglés, ¿ok? Entonces es muy importante para que ustedes eviten, sobre todo se los pongo, para que eviten hacer uso de los perfectos, de los presentes, de los pasados, de los futuros perfectos. No los usen, no son de estos niveles, no son evaluables si lo ven de esta manera. Lo único que va a suceder es que les voy a señalar ahí que eso no es de esta unidad y que pues no es evaluable y pues vas a terminar teniendo poca calificación. No los uses. ¿Y cómo suenan? Ya se los dije hace rato. El presente perfecto es decir, yo he comido. Pasado perfecto, yo había comido. Futuro perfecto, yo habré comido. Presente perfecto continuo, yo he estado comiendo. Pasado perfecto continuo, yo había estado comiendo. Futuro perfecto continuo, yo habré estado comiendo. Esos evítenlos, no los utilicen, no van en esta unidad, no son de este nivel, son de un nivel preintermedio de inglés. Entonces no los utilicen, se los pongo para que los eviten, no los traigan aquí a colación, no hagan preguntas como ¿dónde habías estado durante, o dónde has estado durante, no sé, alguna idea por ahí? ¿Has conocido, has trabajado? Esos no son de aquí, no son de estos tiempos gramaticales, ¿sale? Evítenlos, por favor. Perfecto. Pues bueno, vamos cerrando nuestra sesión de espacio abierto con algunos anuncios. Recuerden que tienen máximo 72 horas para pedir sus extensiones de tiempo, es decir, cada miércoles de cada semana tienen máximo hasta el miércoles, ahí pasado de las 11 de la noche, para pedir su extensión de tiempo en caso de que no hayan podido enviar las actividades en tiempo y forma dentro de los 7 días de trabajo, ¿ok? Pero cuando pidan su extensión de tiempo es porque ya hicieron la tarea, ya está lista y lo único que resta es subirla a la plataforma, ¿ok? Yo habilitaré la plataforma para que puedan subirla, ¿ok? If you have any question or doubt, okay, don't hesitate to ask. You may text me, maybe you may send, I don't know, an email, maybe, and I will try to answer your email or your text as fast as possible, okay? Entonces, si tienen dudas o preguntas, pueden escribirme, pueden mandarme un mensaje y trataré de responderles lo antes posible. Si me escriben de 1 a 5, por lo regular estoy muy atento a la plataforma en ese horario. Si me escriben después de esas horas, ya me va a ser un poco complejo responderles. Antes de la 1, seguramente les responderé rápido, pero después de esa hora ya habré de darle respuesta hasta el siguiente día a sus dudas o preguntas, ¿ok? Los invito, por último, a evitar cualquier tipo de plagio. Les vuelvo a repetir lo que sucedió en la generación anterior. Algunos de sus compañeros se les ocurrió la grandísima idea, no sabemos de dónde, aún seguimos indagando en ello, de mandar exactamente la misma tarea. Cambiaron quizás un detallito por ahí, pero el orden de ideas, las palabras y prácticamente todo lo dejaron igual, salvo su portada, crearon otro tipo de portada, pero las ideas eran exactamente las mismas. ¿Dónde lo consiguieron? Por ahí estamos indagando para saber de dónde están sacando ese tipo de tareas sin por lo menos tomarse el tiempo de hacerle modificaciones mínimas, ya para que no sea tan igual y de donde sea que la obtuvieron, nomás la tomaron y la pegaron y le pusieron su nombre y ya. No, eviten cualquier tipo de plagio, por favor, para que así no tengan ningún problema. Saben que hay sanciones que puede llegar hasta la baja definitiva de la institución, entonces no lo hagan. Si ya de por sí tienen traductor, no es necesario que cometamos plagio. Hagan sus trabajos por ustedes mismos, ¿ok? Perfecto, pues bueno, estamos terminando ya nuestra sesión de espacio abierto. Les agradezco infinitamente haber estado pendientes de nuestros espacios abiertos de esta semana. La próxima semana ya habremos de poner claramente nuestros días de trabajo en cuanto a los horarios. Por esta semana quedaron a las 6.
Estaba esperando que todos terminaran de responder ahí la encuesta y ya la próxima semana dejamos claro los horarios, en qué horarios vamos a tener nuestros espacios abiertos, ¿ok? Un gusto haberlos tenido por aquí. Gracias, Mariel, por estar pendiente de nuestra sesión. Thanks for being here, and I catch you later. Bye bye. Sí.